Disponer de una vivienda digna es un derecho fundamental de las personas y una condición básica para su desarrollo individual y social. En Asturias, a pesar de estar reconocido en el artículo 47 de la Constitución española, este derecho dista mucho de estar garantizado. Asturias atraviesa una situación de emergencia habitacional profundizada, sin duda, por la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia de la COVID-19. El octavo informe sobre exclusión y desarrollo social en España, elaborado por la Fundación FOESA en 2019, sobre la base de datos oficiales del INE de 2017, señalaba que la vivienda ya era el principal factor de exclusión en Asturias, con alrededor de 240.000 personas afectadas. Familias asturianas no pueden permitirse mantener su hogar a una temperatura adecuada en invierno, se encuentran en situación de infravivienda, habitan una vivienda en precario, soportan gastos excesivos o deudas relacionadas con el pago de la vivienda o sus suministros, además de asturianas y asturianos que se encuentran sin techo, viviendo en espacios públicos o pernoctando en albergues y otros alojamientos precarios y temporales. Según consta en el escrito presentado ante esta Xunta General y al que tuvieron acceso todos los grupos parlamentarios por la plataforma de afectados por la hipoteca Stop Desahucios, PAD-UBIEU, la respuesta de las administraciones públicas resulta absolutamente insuficiente. El Ministerio de Fomento contabilizaba en Asturias 82.000 viviendas vacías, casi 11.000 viviendas nuevas sin vender y un parque de vivienda pública que no llegaba al 2% del total, mientras que en países de nuestro entorno se sitúa como media en el 15%. Desde el año 2009, los recursos públicos de nuestra comunidad autónoma se han reducido en un 64,20%. El Principado de Asturias ha pasado de promover alrededor de 500 viviendas públicas al año entre 2000 y 2004 a 60 en el último ejercicio del que tenemos datos. Muchas familias asturianas en situación de urgencia o emergencia social reconocida no han podido acceder a una vivienda pública por falta de disponibilidad de vacantes. Por cada nueva vivienda social que se construye se presentaron hasta 25 solicitudes. Además, en los últimos años fueron muy numerosos los casos de familias que perdieron su vivienda por impago de la hipoteca o el alquiler, incapaces de acceder a una vivienda en el mercado libre y a las que no se les facilitó la vivienda a precio asequible a la que tienen derecho, condenándolas así a la exclusión. En la declaración del relator especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Ashton, espero haber pronunciado bien, Lorena, sobre la conclusión de su visita oficial a España, realizada entre el 27 de enero y el 7 de febrero de 2020, se señala que las autoridades no pararon de repetir el estribillo de que la vivienda es uno de los primeros pasos para abordar la pobreza. Pero eso hace aún más impactante que se haya hecho tan poco para garantizar el derecho a la vivienda. Según la Fundación FOESA, que cita, el 24% de la población se enfrentó a la exclusión de la vivienda en 2018 y fueron 4,6 millones de personas las que vivían en viviendas que no existían las condiciones, que no reunían las condiciones adecuadas. El relator especial sigue diciendo que, a pesar del reconocimiento constitucional y las protestas a favor de este derecho, toda la información disponible le llevaba a la conclusión de que actualmente el derecho a la vivienda está vacío de contenido y carece de importancia. Si bien, y eso es cierto, no se puede hacer justiciable sin una enmienda constitucional, hay muchas maneras de tomar medidas administrativas para convertirlo en un concepto significativo en la configuración de las leyes y políticas de vivienda. En consecuencia, como nos están exigiendo personas representantes, movimientos sociales, entidades y colectivos que trabajan en el campo de la exclusión social, se hace indispensable analizar y debatir en esta Xunta General la situación de emergencia habitacional y aprobar medidas para su solución, que dieran, y ojalá sea así, como resultado la elaboración de una ley de vivienda de Asturias. Por todo lo expuesto y ante la grave situación de emergencia que estamos viviendo, desde el Grupo Parlamentario de Podemos Asturias proponemos que la Xunta General inste al Consejo de Gobierno a reconocer y garantizar el derecho al disfrute de una vivienda habitable, segura, adecuada y accesible como un derecho subjetivo de todas las personas residentes en Asturias, a establecer medidas y herramientas efectivas para garantizar el acceso a una vivienda de protección, ya sea de promoción pública o privada, mediante un alquiler social o bien una prestación económica que permita alquilar una vivienda libre o la combinación de ambas. Y, por último, configurar iniciativas públicas orientadas a satisfacer las necesidades de la población en situación de vulnerabilidad o exclusión residencial como un servicio de interés general y pilar del estado de bienestar,
junto a la educación, la sanidad y los derechos sociales. Muchas gracias.